Bienvenida, Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bien, Mariela, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, disfrutando de este sábado, esta tarde hermosa y bueno, dijimos hoy que vamos a hablar de niveles de conciencia. Así es. Y vos me contabas un poquito desde las tres fases que hay, ¿no es cierto? Desde el autor Ken Wilber, pero después metimos un montón de gente más ahí. Sí, porque Bert Hellinger también habla y también lo vamos a tomar en algunas diferencias que él nos hace, en algunos puntitos interesantes. Porque... Pero sí, en realidad cuando yo tomo contacto con esto, lo hago a partir de ese autor. Y también de Patricia May, que compartimos, la antropóloga chilena. Bueno, búsquenla a esta mujer antropóloga chilena, Patricia May, con Y. Ella también habla de esto. Es muy interesante toda la mirada que tiene esta mujer. Si un día no quieren mirar tele, quieren buscar en internet, está bueno que busquen la mirada que propone Patricia. Pero bueno, volviendo un poquito a nuestro tema. Niveles de conciencia. Vos me decías que hay 3 niveles: el personal, el sistémico y el espiritual. Y que bueno, que de qué depende que estemos en un nivel u en otro, un poco, me decías vos, de la edad, de la etapa de la vida en el que estemos, del amor, me sale... Sí, el alcance de su amor es lo que la principal diferencia entre cada una de ellas, el alcance de su amor, porque lo que también las diferencia, que tiene que ver con esto, es la percepción, es decir, desde dónde percibo a mí misma, al otro y al mundo. Claro. Tiene que ver con la percepción. Sí, incluso antes de la personal habíamos hablado, cuando charlamos de este tema, de la colectiva, que es esa... conciencia que tienen los vegetales y los animales, ¿no? Que, por ejemplo, un hornerito, todos hacen su hogar mirando a la misma dirección. Todos hacen el hornerito mirando a la misma dirección. O si observamos las abejas, las hormigas, funcionan de manera colectiva al servicio de algo colectivo también, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es una conciencia que se observa en los animales. Los animales, por ejemplo, perros de la misma raza, tienen iguales maneras de ladrar o de comportarse. Está bueno que le observemos, echemos una mirada a esa conciencia. Y después, bueno, avancemos hacia estos estados que nos muestra este autor que mencionamos, Ken Wilber. La conciencia personal tiene que ver, Mariela, con la autoconciencia, con la conciencia de sí que uno va desarrollando, es decir, con verse a uno mismo. Tiene que ver con el surgimiento de la propia individualidad, es decir, con esa particularidad que me diferencia del resto, esa expresión personal única que cada uno de nosotros tenemos, que nos hace diferentes del resto. Entonces, esta cuestión única que nos hace diferente del resto se puede traducir en una acción propia, única, que luego, cuando vamos avanzando en el proceso, podemos ponerla al servicio y ahí ya aparecería un avance, un crecimiento hacia una conciencia sistémica, que sería la segunda fase de los niveles de conciencia. Pero ¿qué pasa si nosotros nos quedamos atrapados en esta conciencia personal? Porque vos decías al comienzo del programa que cada conciencia juega un rol fundamental en las etapas de nuestra vida. Esta conciencia la podemos observar cuando somos jóvenes. Sí. Además, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no desaparece una para que aparezca otra, sino que una incluye a la otra. O sea, siempre vamos a tener todos los niveles de conciencia. Hay uno que nos va a guiar. Exacto, van a estar siempre funcionando en nosotros. Acá lo que estamos haciendo es poniendo una lupa a estas cuestiones, que son como una lógica que hay en nuestro mundo interior, desde la cual estamos percibiendo al mundo, percibiéndonos a nosotros mismos, y bueno, estamos observando, digamos, cómo vamos evolucionando los seres humanos o no, porque hay personas que pueden quedarse en esa conciencia personal también. ¿Qué pasa cuando uno queda atrapado en esa conciencia personal? Esa conciencia personal abarca un grupo pequeño, es decir, a mí y a un pequeño grupo. Entonces, como se rige por la lógica de la supervivencia, todo aquello que signifique para mí o para mi pequeño grupo una amenaza
generará un comportamiento de protección. Con lo cual, está al servicio de la vida protegiendo a mi propio grupo pequeño y puede estar al servicio de la muerte, porque si siento que es una amenaza a otro grupo, no tendré problemas en eliminarlo. No sabía qué palabra usar y me salvaste. Eliminar. Exactamente. La conciencia, entonces, personal, está al servicio de la vida, y acá aparece Bert Hellinger, Él nos enseña esto. Está al servicio de la vida y al servicio de la muerte, en pos de proteger al grupo pequeño al cual me siento perteneciente. Rige entonces la lógica de la supervivencia y la protección. Y también desde esta conciencia dividimos entre buenos y malos. Y si al otro lo catalogo como malo, esa es una buena excusa para la violencia, digamos, ¿no? Para protegerme, entonces lo etiqueto como malo, y de esa manera es una excusa para la violencia. O sea que desde esta conciencia personal amamos a quienes sentimos que pertenecen a nuestro grupo y rechazamos a los que no. Por eso lo que decíamos al principio, que la principal diferencia es el alcance de su amor. Es decir, pertenezco a un grupo pequeño o a la humanidad toda, ¿no? Ahí ya sería la conciencia espiritual, que ya vamos a ir avanzando. Hago un puntito acá. Sí. No sé por qué me vino esto, que había estado escuchando, tampoco, yo recién dije no me acuerdo a quién, y ahora lo vuelvo a decir, no me acuerdo a quién, que decía que muchas personas actúan según la ética de la filosofía del gusto. Si me gusta, es bueno, y si no me gusta, es malo. Mirá qué interesante, esa sería una conciencia personal. Me parece que sí, que sumamente claro. Sí. Ahí está, porque une y separa. Me une lo que me gusta, claro, y me separa lo que no me gusta. Entonces decía esta misma persona, ¿qué validez le doy a esa acción? ¿Qué validez le puedo dar a una acción que está en realidad impulsada por el si me gusta es bueno, si no me gusta es malo? Bueno, ahí estamos en la conciencia personal. Es muy válido la analogía que traes, porque está claro que desde esa lógica estaríamos dentro de una conciencia personal. Claro. Está bueno para poder tomar conciencia y saber que todos tenemos esto, y lo importante es que el crecimiento y el desarrollo implica un ir hacia adelante, un salto, dar pasos hacia adelante, y es siempre inclusivo y cada vez más y más. Siempre el crecimiento es hacia más y más, o sea, es cada vez más inclusiva a medida que vamos avanzando en los estados de conciencia. Viste que se ha hablado mucho de esta expresión de expandir nuestra conciencia. Sí, que ni sabemos qué es. Y no sabemos qué es. Bueno, a ver, entonces estamos dando herramientas para que podamos observarnos y que podamos darnos cuenta cuando estamos actuando desde un nivel de conciencia personal. Cuando juzgo, por ejemplo, cuando juzgo a otro, estoy en este nivel de conciencia personal. Juzgo, excluyo, rechazo. ¿Por qué? Porque estoy mirando como bueno lo que pertenece a mi grupo y como malo lo que no. Claro. Ahí estamos en la conciencia personal. Así es. Excluye, juzga, todo eso es conciencia personal. Rechaza, asegura la supervivencia de sí y del grupo y la pertenencia. Pero todo lo que significa una amenaza genera que se proteja y genera conductas de protección que pueden llevar, como vos dijiste, a la eliminación del otro si fuera necesario. Claro, como estos talibanes que andan por el mundo, que si no perteneces a ellos te matan. Claro, tendría que ver con este nivel de conciencia. Claro. Bueno, y el siguiente nivel de conciencia es el sistémico. Así es, cuando vamos avanzando en nuestro proceso de expansión de conciencia, claro, de crecimiento y desarrollo personal, nos vamos dando cuenta que esto es lo que tengo de particular, esta es la acción única y propia que puedo desarrollar, pero ¿para qué? La tengo que poner al servicio de algo más grande. Claro. Entonces ahí viene, a través del trabajo, de la profesión, donde uno empieza a ampliar la mirada, amplía nuestra percepción y nos vamos dando cuenta que somos parte de un todo, de una red, donde yo puedo aportar a esa red y de alguna manera me beneficio también. Es decir, empiezo a pensar no solo en el beneficio personal y de mi pequeño grupo, sino empiezo a pensar en el bien común. Claro. Se empieza a ampliar mi corazón
y me abro a pensar y a actuar en relación al bien común y ya no solo a lo que a mí me conviene. Claro, como dice Jodorowsky, lo bueno que quiero para mí, lo quiero para todos. Exacto. Eso es estar en nivel sistémico de conciencia. Hay como una vuelta a la unidad, porque uno toma conciencia de la conexión que hay entre todo. Entonces ya con este nivel de conciencia, por ejemplo, algo muy concreto y sencillo de cada día de tu vida, vas a sacar la basura seca los días que te dicen y la húmeda los días que la municipalidad te dice. ¿Por qué? Porque tenés una conciencia de unidad, una conciencia más ecológica y ya estás pensando en las generaciones siguientes. Si estoy en la conciencia personal, no me importa, me molesta mi bolsita de basura y la saco cualquier día. Claro. Claro, aparte me siento re culpable porque no sé si la saco bien, señores. Es que yo lo pienso, porque la verdad que me miro a mí y a veces uno tiene esa tendencia a querer sacarse de encima la bolsita húmeda, pero no es el día de la húmeda, es el día de la seca. Entonces yo me hablo a mí misma y no, vamos a pensar en las generaciones futuras y en la ecología del sistema. Cuidemos el planeta. Sí. Entonces me hace sentir mal, pero no importa. Yo por lo menos lo que hago es el tema de las bolsitas del súper. Voy con mi carrito, después no tengo donde poner la basura, pero no tengo bolsita, pero, claro. Pero en eso ya estoy en conciencia. Pero bueno, al menos empecemos. Un pasito, ¿me entendés? No puedo con todo. Obviamente, yo tampoco, claro. Pero al menos este ejemplo lo traigo porque yo me observé a mí misma en esta cuestión. Uno quiere sacarse encima el problema, pero esa es la conciencia personal. La conciencia sistémica dice, no, pará, martes y jueves son los días de seco, ok, conciencia de unidad, conciencia sistémica, conciencia ecológica. Sí, y también, digamos, lo podemos aplicar y lo podemos ver en el trato cotidiano, ¿no es cierto? En mi trabajo, en mi oficina, con mi compañero de trabajo y en mi familia, entiendo yo. Oh, sí. Porque del otro lado me surge la persona que está del otro lado escuchando y dice, bueno, sí, pero si yo no puedo con mis problemas, ¿qué me voy a andar ocupando de los problemas de alguien que no conozco? El prójimo. No es si... pero está bien eso. En ese sentido está bien, porque no está todavía en condiciones de poder ocuparse. Claro. Pero al menos no lo juzgues. Claro. Si no estás en condiciones, al menos de mirarlo con amor, al menos, entonces, no juzgues o no lo excluyas de tu corazón si tiene comportamientos que no están de acuerdo con lo que a vos te gusta. Claro. Conciencia personal. Entonces, lo sistémico se percata que es parte de un sistema, de una red un poco más grande. Aparecen conductas solidarias y comunitarias. Claro, entender que somos ese pequeño engranaje que es parte de un sistema de engranajes que es la vida. Y yo no me pierdo ahí, yo sé de mi individualidad, sé de mi acción única y la pongo al servicio de algo más grande. Por eso el bien común ejemplifica muy bien lo que es esta conciencia sistémica. En la personal estamos en el bien personal, o sea, y de mi pequeño grupo. Me ocupo de que si yo estoy bien y mi grupo está bien, y bueno, el resto no me importa. Y si lo tengo que eliminar, lo elimino. No me interesa. Pero bueno, si observamos todo lo que hemos estado vivenciando los últimos años, que han sido con cambios muy rotundos, nos vamos a dar cuenta que ya no basta con resolver tu vida y la de tu familia. Porque vos podés resolver tu vida, la de tu familia, irte a vivir a un lugar donde, entre comillas, te parezca seguro, pero después tus hijos salen y vos querés que vuelvan bien, ¿verdad? Entonces ya estos errores que uno los experimenta como situaciones de inseguridad, en verdad está al servicio de que nosotros tomemos conciencia de que ya no basta que vos tengas tu vida resuelta y tu familia, que ya tenemos que tomar conciencia de que todos necesitamos tener las necesidades resueltas, porque de esa manera no vamos a necesitar salir a atacar a un otro. Claro. Entonces, estos errores que experimentamos están al servicio de que sean mirados para que sean reconocidos y que podamos avanzar en nuestro estado de conciencia. No basta resolver tu vida y la de tu familia o la de tu pequeño grupo. Hay que avanzar a la conciencia de unidad donde todos somos parte de una red. Y todos merecen tener sus necesidades satisfechas. Entonces ahí uno ya se coloca en una situación de mayor solidaridad y con un comportamiento más comunitario. Estando en esa conciencia sistémica o de unidad,
digamos, ya no juzgamos, no excluimos. A lo mejor sí, pero ya nos damos cuenta y nos corremos. Porque si vos te observás o yo me observo, aparece esta cuestión. Viste que uno en realidad siempre está ahí tiqui, tiqui, tiqui con esas cuestiones de que estamos como juzgando o como excluyendo, porque es algo tan biologizado en nosotros. Pero al menos desde esta conciencia me doy cuenta. Y respiro y puedo entregar, ¿no? Este observador que juzga al otro o que lo excluye al otro por ser diferente. Porque, a ver, antes de venir había gente en la cuadra que estaba poniendo música fuerte y de repente no es una música que yo escucho. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Juzgar. Sí, iba a decir otra palabra, pero queda mejor juzgar. Vamos a ser humanos y vamos a reconocer la verdad. Sí. Pero bueno, entonces yo me permito esa situación, eso es conciencia personal y avanzo hacia otra. Ellos también tienen, ahí aparece lo del gusto, lo que vos trajiste. Es su gusto y está bien. Claro. A lo mejor no poner tan fuerte para que no me invadan, porque de repente no es mi gusto. Ahí sería una cuestión de respeto que también podríamos crecer como sociedad, ¿verdad? Pero bueno, siempre está actuando ahí la personal, pero nosotros desde la sistémica hemos ya ampliado nuestra conciencia, entonces podemos como dialogar con nosotros mismos para volver a estados de benevolencia, para volver a esa... Bueno, lo que ha pasado en estas últimas semanas con el tema de las elecciones, que lo que se ha podido ver en las redes sociales, lo que se ha podido ver en algunos grupos, en las reuniones comunes estoy hablando, yo no hablo de política, nada, las reuniones comunes de amigos, de familia, como que se vio una división muy grande y como que hay gente que ataca a otra porque el resultado de las elecciones no le ha gustado. O, mira, yo iba a contar un caso así clarísimo, donde se puede ver la grieta, diría el periodista La Nata. Yo tengo un grupo de amigos de la secundaria de hace 25 años. Nos seguimos viendo, a todo el mundo le llama la atención lo bien que nos llevamos después de 25 años. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde hay veces que hay más actividad, otras veces menos, pero que tenemos una cotidianidad. Bueno, a partir del tema de las elecciones, uno se fue, el otro se enojó, ahora volvió, pero no habla. Y yo digo, ¿cómo puede ser que una amistad de 25 años se haya, no sé, herido o se haya quebrado por esta cuestión de juzgar si está bien o está mal, de qué partido soy, si acuerdo o no acuerdo con tu pensamiento político? ¿Cómo puede ser? A mí eso me dolió en el alma, sinceramente. Y entiendo que es una cuestión de conciencia, de no poder, digamos, respetar al pensamiento del otro. Me parece que tiene que ver con eso. Exacto, porque las diferencias se viven como amenaza. Desde la conciencia personal, aquel que piensa diferente o actúa diferente que yo, lo vivencio como una amenaza. Entonces lo excluyo. Claro. Ahí tenés claramente la conciencia personal jugándose en el aquí y ahora y en los vínculos. Lo acabás de expresar muy claramente. Pero, es decir, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar ahí? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en el conflicto? Necesitamos madurar. La conciencia personal se queda en el conflicto. Vive en el conflicto. Porque como es pequeño, es su grupo, entonces obviamente, y uno vive en un sistema más amplio, vive en el conflicto. En algún momento necesito abrirme, pero para eso tengo que tener mi receptor disponible, mi mente y mi corazón, tengo que ponerlo disponible para recibir nuevas comprensiones. Si yo no estoy disponible, no van a llegar las comprensiones que me lleven a una conciencia sistémica, donde hay mayor percepción de unidad del todo. Tengo que estar disponible, lo cual implica humildad, Mariela. Seamos sinceros y veamos la verdad. Para avanzar de una conciencia a otra necesitamos muchísima humildad, porque tiene que haber una disponibilidad de nuestro ser a recibir las comprensiones que la vida nos va mostrando. A nivel social, todos los hechos de inseguridad están al servicio de que nosotros avancemos hacia una conciencia sistémica. Y si no aprendemos, cada vez se torna como más violento. Sí,
como más intensidad, Exacto, porque no estamos aprendiendo. Porque eso, el error está para ser visto. Y la conciencia espiritual u holística, que es la tercera fase, ¿qué sería? La conciencia espiritual tendría que ver con, bueno, primero una unidad que comienza en nuestro interior. Primero necesito estar en paz conmigo mismo, haber desarrollado la conciencia personal, saber quién soy, haber entrado en la conciencia sistémica, sentirme parte de un todo, y ahí ya suelto mi ser especial. Ya no me creo especial, ya dejo de creerme que soy especial, me siento como igual a todos, es decir, ya no hay, yo soy argentina, el otro es europeo, el otro es boliviano, el otro es uruguayo, ya no hay fronteras, porque somos todos humanos, de la misma raza humana, habitantes de este planeta, y nos puede diferenciar el color de piel, la lengua, pero en esencia venimos del mismo origen. Cuando esta ficha me va cayendo, entro en una dimensión espiritual donde siento benevolencia. Ese es el sí que nos enseñó Bert Hellinger, el sí a la vida como es, que cuando yo puedo darlo a mis padres, me lo doy a mí misma y naturalmente fluye al otro. Es el recuperar la sintonía perdida con la vida, porque con la conciencia personal pierdo la sintonía con la vida, porque la vida, el origen de la vida y de la creación es cohesión, es coherencia, es unidad de todo y todos. No hay separación. Claro. Entonces, no hay fronteras en esta conciencia espiritual, vivo en estado de benevolencia. No hay juicio directamente. Y hay conciencia de que todos procedemos de la misma fuente original, más allá de nuestras diferencias étnicas, raciales, religiosas, de lo que sea. Conciencia de que procedemos de la misma fuente original, creadora de toda vida. Y decíamos, vos me decías, que la humanidad en este momento está como en esta segunda fase sistémica, ¿no es cierto? Se ha crecido mucho. Si nos ponemos nosotras a observar, a lo mejor somos muy pequeñas para hacer este análisis, pero uno observa que la sistémica ha crecido muchísimo. Obviamente que con el ejemplo que vos trajiste, ahí está full la personal. O sea, yo creo que están actuando todas, pero si uno observa, ha crecido muchísimo la sistémica. Antes no podíamos hablar de lo que es la psicogenealogía, no teníamos conciencia de esto, de las cuestiones entre los ancestros, los vivos y los muertos, la unidad de la vida y la muerte, que eso también es conciencia espiritual. No teníamos estas herramientas. Para mí la mesa hoy está servida incluso ya para la conciencia espiritual, Mariela. La mesa está servida. Basta que nosotros, porque decidamos cuando charlábamos fuera de aire, bueno, sí, ¿en cuál estamos? Sí, estamos más en la segunda fase, en la sistémica. Sí. Y yo te preguntaba, ¿y hay momentos en que quién llega a la espiritual, a la conciencia espiritual? Y vos me decías, bueno, Buda, Jesús, pero también nosotros tenemos instantes que son como flashes en que podemos acceder a esa conciencia. Es ese estado donde vos te sabés guiada, contenida por algo más grande, donde parece que querés hacer la planchita porque ya sabés. Porque parece que todo tiene sentido. Como que todo tiene propósito. Claro. Acá el pasado tiene propósito y tu vida para adelante cambia totalmente, porque entendés que todo lo que te pasó estuvo al servicio de lo que viene de ahora para adelante. Es un flash, es exactamente eso. Sí, pero ya se empieza a sentir esto, sí. Yo lo siento mucho, no solo a nivel personal, cuando uno medita o cuando estás en conexión con tu mundo interno y con el original. Yo lo percibo mucho cuando trabajo en consultas, por ejemplo. Cuando el otro, puedo acompañar al otro y podemos ver junto algo que hace clic y el otro hace... ¡Ay! ¡Wow! Es una cosa que ahí está actuando la conciencia espiritual. Pero para eso tengo que tener, insisto, mi receptor disponible para que baje esa comprensión, porque ahora vamos a incluir en nuestra reflexión al físico Garnier francés, que hoy nos brinda la herramienta del desdoblamiento de los tiempos, y Alejandra Casado, argentina también, de Villa Jardín, ha desarrollado todo una articulación de la teoría de Garnier con el desarrollo del ser. Y entonces hoy es muchísima gente la que se está, más allá de cualquier religión, conectando con
la fuente original, reconectando con el origen, es decir, con la fuerza de creación, con esa energía creadora que es cohesiva, que es coherente, que es el amor en estado puro y desde donde venimos. Y que a todos podemos llegar a experimentarla también. Exacto, y hoy están los portales abiertos, nos dice este físico francés, para que podamos acceder. ¿Por qué? Porque ha habido y hay demasiadas interrupciones en esa conexión que tenían que ver con lo que Hammer dijo, los 4 errores, ajá, que son la supervivencia, que la hemos visto que actúa en el nivel de conciencia personal, que nos lleva a protegernos del otro y a tener conductas competitivas. La evolución, por ejemplo, de el programa supervivencia que todos tenemos cargado biológicamente, nos dice Hammer, este médico alemán, la evolución del programa supervivencia sería pasar de competir a cooperar. Claro. En la conciencia sistémica, el programa supervivencia evoluciona y ya no compito o me comparo con el otro como en la conciencia personal, sino que coopero porque me siento parte de una red. Claro. ¿Soy clara? Sí, ya lo hablamos, está en el podcast de unidad, vivir en la unidad. Sí, pero está bueno esto, está bueno porque le vamos abordando desde distintos lugares y así vamos ampliando nuestra percepción. Está bueno. Porque de esto se trata los estados de conciencia que abordamos hoy, de ampliar nuestra percepción. Porque ¿qué es lo que hace que uno vaya pasando de un estado de conciencia a otro? La percepción ampliada. Y cuando llegamos ya en la segunda fase tenemos un estado de calma interior. Sí. Porque ya no juzgamos y no excluimos, entonces estamos un poco más tranquilos. Además ya estamos al servicio. Estamos incluidos en una red. Entonces ya nos relajamos. Estamos incluidos en una red, hay más cooperación, ya nos vamos relajando porque tiene más que ver con lo que es el humano en su origen. Claro. Yo esto quería contar, que te lo conté a vos antes, fuera de aire, y que yo tuve una experiencia que fue maravillosa para mí y que es muy sencilla, porque a lo mejor uno dice, bueno, sí, nos conectamos con la fase espiritual y nos imaginamos una cosa muy extraña en donde seres de luz vienen, nos agarran y va... No tiene que ver con eso. Al menos no fue mi experiencia y no lo es. Claro, la mía tampoco. No lo es. A mí me pasó algo que fue maravilloso y que gracias a eso pude entender esto de la conciencia, ¿no? Espiritual. Fue en un momento, en el 2014 creo que fue, hace un año y pico, yo hago un viaje al norte. Uh-huh. Cuestión de que en el 2007, cuando yo tuve mi crisis personal, bueno, hice todo mi crisis, qué sé yo, empecé a transitar mi camino. En el 2008 me encuentro con una persona que me dice, vos tenés que ir a Salta y vas a ver, tenés que ir a un pueblito que se llama Iruya, que te va a encantar, que te va a cambiar la vida. Y me pasa información sobre ese pueblito y unos temas musicales, un tema musical que es rarísimo, el tema musical ese, se llama Guanuqueando, de Ricardo Vilca. Uh-huh. Y lo toca con Divididos. Bueno, a partir del 2008 yo empiezo... Mariela, yo fui en el 2008 también. Quería esperar para decírtelo, pero no aguanto. Fui en el mismo año. ¿Ves que nosotros tenemos un camino re parecido? Bueno, cuestión de que esa canción a mí me encanta. Búsquenla, Guanuqueando, si no mañana la pasamos. Es hermosa esa canción. Bueno, me fui a Salta, hice Salta, Jujuy, conocí ese pueblo, sí, la verdad que me fascinó, tuve un momento así como muy pleno en ese viaje. En el 2014 se cumplían 6 años de mi proceso y yo necesitaba como hacer un corte. Yo sentía que había una etapa que se estaba cerrando y digo, bueno, voy a hacer de nuevo un viaje al norte y me voy a ir a Salta. Elijo Salta de nuevo porque necesitaba como hacer un cierre de una parte de mi camino. Entonces elijo ir sola, completamente sola. Lo cual al principio parecía una locura, pero después mi mamá se quedó tranquila porque llamaba todo el tiempo. Bueno, todos esos miedos. Y fui a un hostel, bueno, un viaje muy especial, divino, mochilera, divino el viaje. No tenía pensado ir a Cafayate, pero así de la nada voy a Cafayate. Voy a un lugar que es el anfiteatro natural, uh-huh, que es como unas piedras gigantes, todas talladas por el viento, no sé, por el
Y los colores. Bueno, es un anfiteatro en donde es natural, las piedras hacen que la acústica sea perfecta en ese lugar. Tiene una energía increíble y las piedras están todas talladas por el aire, por no sé qué, yo no sé nada de geografía, señores, perdonen, pero búsquenlo y lo van a encontrar. Un lugar muy especial. Me dicen, ¿vamos a tal lugar? Vamos, voy. Entro a ese lugar, siento como una energía que me baja y me empiezo a conectar con ese maravilloso lugar. Y como yo no podía creer que toda esa cosa enorme que había sido creado por el universo, por Dios, durante tantos años, esté ahí disponible para nosotros. Y yo me sentí parte, y lo que sentí fue que era parte de ese lugar. En ese preciso momento yo me siento y me caen lágrimas, pero de emoción, de lo maravilloso que es ese lugar. Me siento parte. Claro. Soy parte del todo y el todo está en mí. Conciencia espiritual. Eso es lo que sentí. Y en ese momento empieza a sonar esa canción. Había dos lugareños tocando un charanguito y una guitarrita y empiezan a tocar ese tema musical. Todo que no lo conoce nadie. El universo te preparó ese instante para recordar tu origen. Vengo del todo. Claro. Bueno, y estoy contemplando el todo. Contemplar. Estar en el templo con el Creador. Divino. Eso fue una experiencia de contemplación. Eso es conciencia espiritual. Y entendí todo, porque entendí con ese tema, entendí por qué me lo crucé al flaco que me dijo anda salta en el 2008. Fíjate cómo la vida nos habla. Mirá, ¿por qué ese tema que no lo dejé escuchar nunca desde el 2008? Porque no sentiste mensajes. Claro. Ahí te cayeron mensajes directos, tu wifi estaba conectada, sintonizada con tu origen. Y es hermoso porque me llenó de emoción. Y yo digo, hice anclaje ahí y tomé una filmación como para recordar ese momento porque fue maravilloso. Es sentirme parte del todo y fue hermoso. Acabas de describir la conciencia espiritual, Mariela. Pero se puede y podemos practicarla en nuestra vida cotidiana, para que no tengamos que tomar distancia e irnos tantos kilómetros para poder vivenciarla en nuestro corazón. Como vos decís, ese anclaje, esa filmación, al verla te lo recuerda. Pero en tu corazón, el mismo Einstein dijo, la conciencia que se amplía jamás vuelve a su estado anterior. No vuelve. Exacto. Entonces vos podés apelar a ese estado de conciencia, contemplando, meditando, buscando tus propias estrategias. Cuando me desconecto, enseguida busco esa referencia. Claro. Porque viste que uno siempre tiene que tener estas ayuditas, digamos, ¿no? Pero bueno, es fabuloso y además inolvidable para mí. Así que bueno. Yo también lo sentí en el norte, Mariela, y sentí como también una emoción y sentí como un estado de reconciliación. Había muchos jóvenes españoles y estábamos en un lugar donde los aborígenes habían sido trasladados por los conquistadores a otros lugares y entonces estaban como explicando cómo había sido la experiencia y yo veía a esos jóvenes y sentí que en ese momento se estaba generando una especie de reconciliación entre esos humanos que habían sido sometidos, ¿no? Y los sometedores, los descendientes de los sometedores. Sí. Sentí que se estaban reconciliando, sentía la energía, que no es más que amor de esta conciencia espiritual, porque esa conciencia espiritual es unidad. El amor es cohesivo, coherente, no hay separación. Claro, es uno. Todos somos uno, pero hay que experimentarlo. Pero bueno, hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos, y una reconciliación interna y experimentar el amor puro. Así que bueno, nos repasamos de tiempo. Ya está Graciela Bermejo y Fede Alasia esperándome. Así que bueno, buenísimo el tema de hoy. Sí, se ve que nos atrapó. Nos atrapó porque nos repasamos de tiempo. Así que bueno, nada, los esperamos conciencia sistémica y demos lugar a los que siguen. Claro, conciencia sistémica y dejemos pasar a los que siguen, que vamos a hablar de EMF Balancing Technique. Así que bueno, muchísimas gracias Guadalupe. Gracias a vos. Y te espero, bueno, el sábado que viene con más de estos temas que están buenísimos.